nada más que deciros que tenemos aquí a nuestro amigo Paco, que creo que el año pasado vino tu padre, Paco Pérez Avellán, que os acordaréis que también era criminólogo, pero bueno, nos faltó, ¿verdad? Se nos fue, como tantas otras personas queridas que vamos dejando por el camino de nuestra vida, pero hoy le llamamos para, en fin, para hacerle una proposición no deshonesta, pero sí que nos contara pues eso que él entiende tanto, porque él es periodista de sucesos, siempre ha sido periodista de sucesos, solo que a fuerza de cubrir los sucesos, pues se encontró con el misterio. Y entonces trató de aunar esa mente criminóloga con la investigación o plantearte, ¿no?, dónde estaba el misterio en esos casos que le venían a él. Es también reportero de Cuarto Milenio, alguna vez le habréis visto también allí en plató, aunque él trabaja más en la sombra, pero también a veces le habéis visto allí. Es escritor y yo tengo un libro suyo que se llama Inexplicable, que es precioso. Me dice que que ha sacado ahora otro que se llama Insólito. Y bueno, ahí tenéis una recopilación de los casos en los que se mueve Paco. Así que os dejo con él porque seguro que nos va a contar cosas como muy interesantes siempre, ¿eh? Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Para mí es un auténtico placer estar en estas jornadas del Grupo EPTA, con gente como Sol, como Piedi, como Aldo, como tanta gente que lleva muchos años investigando y prestigiando una labor que no sabemos en qué momento pues se desprestigió, por lo menos en nuestro país. Yo recuerdo, tampoco soy tan mayor, pero yo recuerdo cómo en los periódicos nacionales se trataba con naturalidad esto que se llama el misterio. Aquella Casa de los Ruidos, por ejemplo, donde fue mi padre, por no ir más lejos, ¿no? Mi padre estuvo allí y estuvo investigando, porque no hay ningún complejo, ¿no? Luego, yo siempre he creído, y creo que eso me viene de escuela y me lo enseñaron en la facultad, que mi única labor es trasladar al público lo que sucede, con lo cual yo no tengo ningún pudor en ir a donde haga falta a contar lo que sea, ya sea de Belén Esteban o sea una casa donde están ocurriendo sucesos aparentemente inexplicables. Luego creo que hay otra cosa muy importante que cada vez se olvida más y es el respeto por el testigo, ¿no? La persona que vive una situación, sea la que sea, y que nos pide pues que la escuchemos. Tened en cuenta que yo siempre me voy a poner en la posición del periodista. Yo soy investigador, pero desde el punto de vista del que transmite la información. He tenido la suerte de trabajar, por ejemplo, con Paloma Navarrete o con Aldo Linares, que ofrecen otro punto de vista perfectamente respetable y, desde mi punto de vista, absolutamente sorprendente. Y eso es la vida, ¿no? Estar dispuesto a cambiar de opinión, estar dispuesto a que te cuenten una historia que te descoloca. Ahora estamos en unos tiempos en los que todos tienen una opinión formada sobre todo. Está esta dictadura de la opinión pública en la que si te sales de lo políticamente correcto te aplastan. Y bueno, yo lucho modestamente contra esto, ¿no? Yo no tengo ningún complejo en hablar de nada, desde mi desconocimiento total. Yo soy solo un periodista que ya lleva pues, casi 25 años trabajando en los medios de comunicación. Y desde ese punto de vista pues he afrontado todos los temas que han ido surgiendo, ¿no? Hoy hemos titulado esta conferencia, esta charla, en la que yo quiero que luego participéis, preguntéis lo que queráis, Crimen y Misterio, porque están muy ligados. Desde luego está el misterio criminal, puro y duro, ¿no? ¿Por qué matamos? ¿Qué diferencia una persona normal de un asesino? Pues nada. No lo diferencia absolutamente nada y eso es lo que da miedo. A mí por lo menos me da mucho miedo porque el asesino no tiene un rostro definido. No es una persona que tú la veas por la calle y dices, ese es el asesino. De hecho, cuando vamos por la calle, vemos a un tipo sospechoso y nos cambiamos de acera, seguramente es una persona absolutamente inofensiva. El que te va a hacer daño seguramente no lo tienes tú catalogado como asesino y casi siempre está cerca de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es misterioso. Mucho de esto que llamamos misterio está en nuestro propio cerebro. Sabéis que al trabajar en Cuarto Milenio, todos los que tenemos algún tipo de trato con Cuarto Milenio,
tenemos que responder una y otra vez a la pregunta, bueno, ¿y los fantasmas existen? ¿Y cómo tal? Yo recuerdo, os contaré una anécdota, cuando me fichó el equipo de Iker Jiménez. Yo trabajaba en el programa de María Teresa Campos, haciendo conexiones en directo, estando en el plató presentando noticias, y recuerdo a alguno de los compañeros que cuando supieron que yo me iba, porque me despedí de todo el mundo, vamos, fue el último día, terminó en Antena 3 el programa de Teresa Campos y yo al día siguiente empecé a trabajar con Iker. Y cuando nos despedíamos, pues me dijeron, que ya sé que te vas a perseguir fantasmas, ¿no? De una manera un poco peyorativa. Yo digo, bueno, yo me voy a contar historias, voy a seguir contando historias, ¿qué más me da? Por supuesto, de fantasmas o de lo que haga falta. Porque además, es que, lo digo aquí, lo digo en cualquier foro, es que los fantasmas existen sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, el debate está en otro lugar. Ya lo he dicho muchas veces, si me habéis escuchado alguna vez, el debate está en si esos fantasmas son restos de nuestros seres queridos, están fuera de nosotros o están dentro de nosotros. No lo sé, para mí es un auténtico misterio. ¿Veis cómo está todo ligado con el crimen y el misterio? Todas las novelas que nos interesan tienen un crimen y un misterio. El tema de si el fantasma está dentro o fuera de nuestra cabeza es un misterio. Y yo siempre cuento una anécdota, perdonadme si alguno me habéis escuchado y ya os la he contado, pero yo siempre cuento una anécdota que una vez, grabando un reportaje para Cuarto Milenio, se me acercó una señora, que es bastante frecuente además, de personas que no quieren aparecer en la televisión, pero que nos quieren contar alguna historia. Y me dicen, bueno, yo te voy a contar una cosa, pero por favor, no quiero aparecer en la televisión ni nada. Digo, bueno, claro, cuénteme. Y me dijo, mira, mi marido murió hace unos 6 meses, estamos aquí haciendo todos los papeles de la herencia, y mira, te juro que no me vas a creer, pero yo no sabía dónde estaban unos papeles importantes de la herencia, los había buscado por todas partes y no lo sabía. Y entonces dice, una noche se me apareció mi marido y me dijo que dentro de un armario, dentro de una pequeña caja que él tenía, una caja con una llave, estaban los papeles y que la llave estaba dentro de un zapato al fondo del armario y tal. Bueno, yo fui al día de la mañana siguiente, encontré la llave, abrí la caja y encontré los papeles, ¿no? Y aquí la pregunta es, yo a la señora por supuesto la creo al 100%, que es la clave de esto, es que yo no voy a dudar del testimonio de cualquiera de vosotros, que vosotros me contáis vuestra verdad, que no es una verdad objetiva, como tampoco es la mía. No tengo ni idea de lo que ha pasado en casa de esta señora. Pero si me cuenta esto, sucedió así. Ahora, ¿ella recibió la visita de su marido fallecido? Pues no lo sé. ¿Fue una manera de su cerebro de decirle una información que ella ya sabía? No lo sé, pero me parece igualmente fascinante. No sé qué os parece a vosotros, pero sea cualquiera de estas dos opciones, que son perfectamente válidas, pues bueno, nosotros vamos, escuchamos la historia y la contamos. Dicho esto, el crimen, por su naturaleza violenta, de esto saben mucho más que yo, mis compañeros del grupo EPTA, pues parece ser, o eso se ha ido registrando a lo largo de la historia, pues que deja algún tipo de elemento que hay personas que perciben. Hay lugares incómodos, hay personas que entran en un sitio y dicen, bueno, pues aquí no estoy a gusto, y resulta que luego pues ha ocurrido algo de características violentas allí. Por supuesto, si esto es consciente, pues mucho más. Y sin embargo hay otros lugares donde, por ejemplo, nosotros sabemos que ha ocurrido algo tremendo, como en la calle Antonio Grilo, que sabéis que es la famosa calle del crimen, donde hay 3 crímenes en muy poco tiempo, y donde, bueno, actualmente hay un inquilino en la casa del sastre, que además se ha hecho medio famoso porque cada vez que va alguien lo atiende amablemente, es un chaval joven y tal, que nunca le ha pasado nada y está a gusto, ¿no? Está completamente a gusto allí. Entonces, bueno, es muy personal. Yo fui a tomar psicofonía y me salieron ruidos de disparos muy fuerte en la psicofonía. ¡Pum! Eso es impregnación. Sí, se impregna, efectivamente, sí, pero... Claro, por eso te digo, pero es una experiencia. Igual vamos todos en diferentes momentos y hay personas que tienen una experiencia, ¿no? Salió en la psicofonía. ¡Pum! Está claro que eso que dicen de que cuando el río suena, agua lleva, pues algo debe de haber. Lo que está claro es que el misterio está relacionado con el crimen de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros hemos vivido una etapa en nuestro país en la que se mataba por la sangre, porque la enfermedad nos agobiaba hasta tal punto que bueno, se buscaban los remedios más terribles, ¿no? Y
Bueno, sí, tenemos aquí un poquito de apoyo gráfico. Esta es Enriqueta Martí, que todo el mundo conoce como la vampira de Barcelona, que es uno de los casos paradigmáticos y sin embargo es el que está más envuelto en la polémica, porque bueno, sabéis que a pesar de que se le acusa de varios asesinatos de niños, de que llevaba esa doble vida, que quería por el día pues parecer una dama de la nobleza, de la burguesía, y se relacionaba con esta gente de la alta sociedad, pues por la noche elaboraba sus pócimas, dicen que con cabelleras de niños, con restos de niños, con la sangre de los niños que ella secuestraba, ¿no? Y bueno, todo esto salió a la luz con el caso de Teresita Guitart, que como sabéis, pues fue una niña que fue recuperada por la policía y después de esto pues se descubrieron todos estos frascos llenos de grasa humana, de sangre, de pelo. Bueno, se ha puesto en entredicho más de una vez este caso, pero lo cierto es que esto ocurre en 1912 y en esas fechas tenemos documentados varios casos que tienen la misma orientación, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué de repente se extiende la creencia de que la sangre es capaz de curar? Bueno, habéis visto que cuando la ciencia ha llegado a este mismo lugar, pues bueno, ha conseguido separar las sangres que son buenas de las malas y se hacen transfusiones de sangre, ¿no? Pero la creencia popular era que ingiriendo esta sangre o haciéndose cataplasmas o poniéndose la grasa de los niños, pues era una posibilidad de salvar a una persona tuberculosa que por otro lado estaba condenada a muerte, ¿no? En muy pocos años tenemos el hombre del saco de Gádor, que es el que recupera la tradición de contarle a los niños la historia de los hombres del saco. El hombre del saco es otra criatura que existe, no es una invención, quizás ha caricaturizado, ¿no? Pero el hombre del saco sigue existiendo. El hombre del saco es el que se ha llevado a Jeremy. Lo que pasa es que no ha utilizado un saco, seguramente, o habrá utilizado el maletero de un coche o lo que sea, ¿no? Y las motivaciones han cambiado. Ahora ya no se les lleva para sacarles literalmente la sangre, ¿no? Pero igual se los llevan para hacerle cosas mucho peores, ¿no? Tenemos en 1910 este hombre del saco, tenemos la vampira de Barcelona, en 1913 el tío Mantequero de Málaga, en 1917 el destripador de Avilés, en 1926 los vampiros de Capellades, es decir, hasta tiempos muy recientes. Yo vengo de hacer un caso que contaremos dentro de poco en Cuarto Milenio, que ocurre en 1933 y que también tiene esta motivación, porque después, en el año 1967, hay otro hombre de saco en Granada, pero este no se lo lleva para beber la sangre, ¿no? Tenéis aquí la portada del popular del crimen de Gádor. Es muy curioso porque yo cuando investigo estos casos, que fijaos que están tocados por lo sobrenatural. En el caso del crimen de Gádor, el moruno, que es el que está enfermo de tuberculosis, dice que después de beber la sangre caliente del niño Bernardo se siente revivir. Él, la verdad es que es engañado por estos curanderos, mucho cuidado, porque aunque digo que cuando el río suena agua lleva, esto significa que efectivamente puede haber personas que de alguna manera tengan una sensibilidad especial, sean capaces de ayudar a otros. También hay muchas personas que se aprovechan de la credulidad, de la necesidad para cometer pues actos atroces, ¿no? Y veremos algunos crímenes que han sido alentados directamente por curanderos, personas que sin tener ningún tipo de pudor ni pensar en las consecuencias, pues han animado a una persona desesperada a buscar una solución a su problema, ¿no? Y esa solución muchas veces pasa por el crimen, por la muerte de un semejante, ¿no? En este caso, el moruno dice que se siente revivir y hay otros casos en los que también pues hay personas que dicen que esto funciona. Y eso es lo que hace que se perpetúe esta creencia que, por otro lado, como sabéis, no tiene ninguna base. Es decir, consumir sangre no sirve absolutamente para nada y matar a un niño es una cosa terrorífica, ¿no? Otro tipo de creencias, este caso también lo recordaréis, el niño embrujado de la Seca, no fue un crimen, pero por un milagro, ¿no? La madre, nadie sabe por qué, y ella nunca lo explicó, le clavó 27 agujas, algunas de ellas en la cabeza, provocándole heridas que luego los dolores le llevaron al hospital, pero milagrosamente ninguna de estas heridas, 27 agujas, algunas de gran tamaño, no le causaron daños graves. Este chico le pudieron ir extrayendo esas agujas y vive, por lo que sabemos, en la provincia de Valladolid, lleva una vida completamente normal. La madre no sabe por qué lo hizo. Hay quien dice que pudo ser una histeria.
ella tenía otros hijos, que no se podía hacer cargo de este niño, pero claro, la duda que surge es, ¿y no había otras maneras de deshacerse del niño? Lo que siempre se ha sospechado es que esta señora siguió algún tipo de patrón. Hasta los cirujanos que operaron al niño no se explicaban cómo podía haber ido introduciendo esas agujas en su hijo sin haberle causado daños irreparables, ¿no? En algún órgano y, por supuesto, en el cerebro, ¿no? Este es uno de los crímenes de nuestro país probablemente más escandalosos y más terroríficos. Es el crimen de los Alexander en Tenerife. Este crimen es muy interesante porque es un crimen familiar. Os he dicho antes que el asesino no tiene rostro. Os he dicho que el asesino normalmente está en nuestro entorno más cercano y muchas veces ese asesino pertenece a nuestra propia familia, ¿no? Lo vemos prácticamente a diario en la violencia intrafamiliar, en los crímenes machistas, hombres que matan a mujeres, pero también en mujeres que matan a sus hijos. Tenemos un caso reciente en Logroño, donde parece ser que una madre ha matado a su hijo, ¿no? Muchas veces estos crímenes tienen un doble sentimiento. Por un lado, en este caso, por ejemplo, en Logroño, hay un intento de suicidio de la madre que parece que no se llega a suicidar y de la abuela que se aparece muerta. Pero normalmente, cuando una madre mata a sus hijos, suele ser, veréis que es un patrón que se repite, por ejemplo, la parricida de Santomera, suele ser para hacerle daño al otro progenitor, ¿no? También lo hacen los hombres, ¿eh? ¿Os acordáis de Bretón? José Bretón mató a sus hijos para hacerle daño a su mujer, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible esto? Pues muy fácil. La criminología al final es sentido común. Es tan sencillo como que esas personas que matan a sus hijos no los quieren. Nunca los han querido. Con lo cual, para ellos, la barrera que podemos tener los seres humanos normales, por llamarnos así, si alguno de los que estamos aquí somos normales, pues no la tienen. Y son capaces de cometer estos actos terribles. En este caso, además, hay un elemento sobrenatural, porque ellos seguían unas creencias un poco extrañas. El hijo, que era un chaval joven, parece que era el que ejercía toda la influencia sobre la familia, y ellos estaban asustados porque pensaban que en algún momento pues iban a tener que enfrentarse al diablo, ¿no? Y ellos pensaban que ese diablo podía entrar a través de las mujeres de su familia. Fijaos qué idea más peregrina, ¿no? Y las mataron de una manera horrible, golpeándolas con unas perchas retorcidas de metal. Ellas parece ser que, como estaban metidas en este ambiente, creían que algo de verdad había en esto y se dejaron hacer. Y bueno, fue un crimen terrorífico que durante muchas décadas aterrorizó, y no exagero, a la policía de Santa Cruz de Tenerife. Ya veis que el periódico El Caso titulaba Borrachera de sangre el lugar del crimen, que esa es otra de las cosas que hay que dejar muy clara. A pesar de que hayáis visto CSI, no es nada agradable. El lugar de un crimen es un sitio repugnante donde nadie quiere estar y donde es muy difícil encontrar pruebas y ordenar las pruebas, pero este en concreto fue muy difícil. Y yo creo que esta es la mirada del mal. Este es el hijo de los Alexander. Estos hombres, para sorpresa de todos, fueron absueltos después de haber cometido un crimen terrorífico. Fueron considerados no responsables, y esto me sirve para decir que, bueno, yo respeto, por supuesto, yo no soy médico ni lo pretendo, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de locos. Cuando hablamos de crimen y decimos, esta persona está loca, esto que han hecho es una cosa de locos. Bueno, en el lenguaje popular puede ser que no son normales en el sentido de que no son personas como nosotros, probablemente, pero ¿son responsables o no son responsables de sus actos?, que es lo que nos interesa, ¿no? Estas personas estaban locas, es decir, no sabían lo que hacían. Bueno, cada uno tendrá su opinión. En este caso, los juzgaron y no los condenaron, los metieron en una institución mental. Como ocurre otras veces, al poco tiempo estaban en la calle y se les perdió la pista. No sabemos qué fue de ellos. Esto fue en los años 70, es decir, ha pasado mucho tiempo, con lo cual no sabemos qué habrá sido de... El padre seguramente haya fallecido y el niño pues será mayor, pero es posible que esté vivo. Aquí los tenéis absueltos, ¿no? El juicio del siglo. Aquí tenemos otro de los casos también en los que interviene el mundo sobrenatural. Este es el caso famoso de las espiritistas de Telde. También es un caso familiar.
También es un caso donde los hombres tienen un protagonismo. Ya sabéis que hasta hace pocas décadas los hombres son los que llevaban, para bien y para mal, la batuta de todo, ¿no? Y aquí es el hijo de la familia que fallece. Y bueno, las mujeres que hay, que son varias hermanas, hay una que considera que este chico ha quedado atrapado en el más allá y que solo hay una manera de rescatarle, y es haciendo un sacrificio, ¿no? Y bueno, sacrifican a una de las hermanas, clavándole unas agujas, además haciéndole sufrir de manera indecible hasta que le causan la muerte, con la idea de liberar a su hermano que estaba en el más allá y para que pudiera trascender, ¿no? Bueno, este es otro de los casos espeluznantes de nuestra España. Es el terrorífico exorcismo de Almansa. Yo digo en mis libros, en Dossier Negro concretamente, que muchas veces estas personas que dicen que luchan contra el diablo son el diablo, o están bajo la influencia del diablo, del mal. Esta es una madre, volvemos al peligro que tienen los curanderos muchas veces. Es una madre que ha estado bajo la influencia de un curandero hasta el punto de que se ha convencido de que ella misma tiene algún tipo de poder sanador y recibe en su casa y ayuda a las personas. Y claro, ella se va obsesionando con que no es solo eso, es que ella tiene algún tipo de poder para enfrentarse directamente al mal, ¿no? Y empieza a ver al mal por todas partes, empieza a ver al maligno por todas partes. Y al final lo ve dentro de su hija, ¿no? Una niña pequeña, de apenas 10 años, 10, 11 años, a la que de repente le dice que tiene el diablo dentro, ¿no? Y ella, con dos cómplices, pues operan sobre la pobre niña un terrible exorcismo. Prefiero no dar detalles, pero terrorífico, en el que intentan sacarle el demonio con las manos. O sea, una cosa terrorífica. La niña muere entre un dolor terrorífico. Y ocurre lo mismo que con los Alexander, ¿no? Piden la absolución para esta señora porque no está en sus cabales, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, desde el punto de vista moral, estamos todos de acuerdo en que esta señora lo que hace no se corresponde con una persona que está en cuerda, ¿no? Está bien. Ahora, ya no estoy tan seguro de si era responsable o no era responsable de sus actos. Este caso también me impresionó mucho, es un caso muy desconocido, ocurre en Astrain, en Pamplona. Una de las cosas que más me llama la atención cuando vas a recuperar un caso antiguo, porque estos son casos antiguos, a localidades pequeñas, es que nadie quiere hablar, nadie quiere recordarlo, los periodistas no quieren hablar de él, de este caso. Este es un chico de 22 años que mata a su madre de 100 puñaladas. Sí, efectivamente. Porque piensa que el diablo está en su interior, ¿no? Son casos claros de una contaminación cultural que nos lleva a pensar. Yo siempre digo que a veces nos tenemos en demasiada estima, ¿no? O sea, de repente creemos que somos las personas que pueden librar del mal al mundo, ¿no? Y bueno, somos en todo caso individuos humildes, ¿no? Que de repente no te puedes enfrentar a una cosa como esta, ¿no? En este caso, por ejemplo, por las características del asunto, yo sí tiendo a pensar que estamos ante una persona que no está en sus cabales, es decir, una persona no responsable. ¿En qué se diferencian los locos de las personas cuerdas? Pues es muy complicado, ¿no? Pero en este caso parece una conducta errática de una persona que pierde los papeles y apuñala a su madre, ¿no? Entonces, bueno, tiene menos preparación. Pensad que los Alexander llevaban tiempo preparándose para un suceso como este. Esto parece que es un brote, ¿no? Un brote psicótico en el que una persona, pues, tiene a su madre, que es la única persona que tenía cerca, y bueno, se ampara en el diablo, pero se podía haber amparado en cualquier otra cosa, ¿no? Una pregunta, ¿verdad? ¿El crimen de los Alexander por qué fue? ¿Por qué, Berzona? Sí, ¿por qué razón fue? Pues por esto que he comentado, porque ellos pensaban que el diablo podía entrar en el mundo a través de la madre y las dos hijas. Y es curioso porque el padre libra a una de las hijas, la manda fuera de la casa para poder llevar a cabo el crimen, ¿no? Era como la preferida, la favorita, y se libra de este castigo. Sí, porque era como cerrar la puerta, cerraron la puerta. Sabéis que, por ejemplo, hay otro caso muy conocido, que es el del exorcista de Córdoba. No sé si recordáis aquella canción de Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes.
Pues esa canción es de un grupo que se llama el Grupo Trébol. Uno de los integrantes de ese grupo mató a su padre clavándole una estaca en el corazón. Volvió todos los espejos del revés y le cortó los tendones de Aquiles para evitar que si volvía a la vida, porque él pensaba que era el diablo, para que no pudiera caminar, ¿no? Bueno, eso está ahí. En este caso, que me parece recordar que fue en el año 87, lo que sucede es el fenómeno del muñeco roto. Este hombre se rodea de libros de parapsicología, de satanismo, después de que su grupo ya no pueda alcanzar un nuevo éxito, ¿no? Esta canción todo el mundo la conoce, y sin embargo, ¿a que no conocéis ninguna otra canción del Grupo Trébol? Pues este es el síndrome del muñeco roto. Hay personas que tocan el cielo y creen que han llegado ahí para quedarse y la caída es muy dura, ¿no? Y esta persona probablemente tenía tendencias depresivas, muy probablemente, ¿no? Pero este fue el último empujón. Bueno, aquí esto no se ve bien. En la parte superior hay un titular que dice 2.000 personas en persecución del asesino. Este es un crimen terrorífico que yo no conocía y me lo encontré gracias a que nos escribieron desde la Pobla de Ferrán, que es un pueblo de Tarragona, muy pequeño, es una pequeña aldea, donde ha ocurrido el crimen múltiple más grande de nuestro país, ¿no? Donde una sola persona mata de repente a 10 personas, 8 de ellos niños y 2 mujeres. Y porque se quedó sin balas, porque pudo haber matado a alguno más. Y la razón es también una razón repetitiva, ¿no? Este es un hombre que estaba enfermo de tuberculosis, de una tuberculosis especial que ataca a la columna vertebral y que te va dejando inválido. Y vamos, en la época en la que ocurre este crimen no había solución ni había nada que pudiera paliar este dolor, ¿no? Y este hombre le convence una vez más un curandero de que le han echado un mal de ojo. Y él calcula que por el tiempo que lleva teniendo la enfermedad, pues tiene que ser alguien joven, tiene que ser alguien que ha nacido pues hace 8 o 10 años, ¿no? Y entonces aprovecha que todas las personas en edad de trabajar y con fuerza para trabajar, hombres y mujeres, abandonan la Pobla. La Pobla es un pueblecito que está encima de una pequeña colina. Entonces la gente baja de la colina a trabajar en el campo. Él se queda solo, porque no vale ya para trabajar, al cuidado de los niños. Y ahí se quedan solo dos personas mayores, 2 mujeres mayores, y bueno, engaña primero a 3 niños, los mete en un pajar y los mata a hachazos. Después se encuentra con una mujer que está en su casa y le dispara con una escopeta. Nadie se altera porque están acostumbrados a oír disparos, hay gente que mata perdices, nadie se altera. Y llega un esquilador. Llega un esquilador y este hombre atiende al esquilador durante 45 minutos deteniendo su masacre. El esquilador se va y luego sigue matando a todos los niños del pueblo. Mata a todos los niños menos a uno. A todos los niños, 8 niños. 2 mujeres y hay una señora, que es una señora mayor, que se queda con el último niño que queda en el pueblo en brazos, se encuentra con el asesino le apunta con la escopeta y dispara y ya no tiene balas. Por eso se salva esa señora y ese único niño, ¿no? Huye y durante unos días le están buscando sin saber si va a volver a acabar esta terrible venganza, nadie sabe por qué ha actuado, y cuando lo descubren, porque se pone todo el pueblo a buscarlos, estas son las fotografías que se publican. Fijaos cómo se trataban antes los sucesos. A mí hay una que me impresiona mucho, que no sé si podéis apreciarla, donde se ve a todas las mujeres de luto detrás de una balaustrada. Ese es uno de los lugares del crimen. Ahí bajo esa balaustrada se encontró a uno de los niños y en la escalera una de las señoras, y ahí está posando todo el pueblo, lo que queda del pueblo, los trabajadores, los padres de los niños. Y el que tenéis ahí muy bien pintado, vestido de militar, es Miramón, que es el asesino. Ese es el asesino. Cuando lo encuentran, no le dan tiempo a explicar lo que ha hecho, le dispara y lo matan. Es el crimen de la Pobla de Ferrán, como os cuento, es un tema terrorífico de película. Fijaos, en tiempos más modernos, este es el crimen de la Virgen de Cristal. Esto ocurre en Galicia, donde además es un caso muy curioso, está sin resolver. Esto ocurre el 12 de marzo del año 2015. Encuentran muerto a don Adolfo, que es un sacerdote de un pequeño pueblo de Galicia.
y realmente nadie sabe muy bien lo que ha ocurrido, porque parece que han entrado a robar, pero no se han llevado nada de valor, no había nada de valor en la casa. Y lo único que falta es una pequeña virgen de cristal, que es eso que él sostiene, es una virgen de cristal en un pequeño huevo, que no tiene valor material. Realmente lo único que rodea a esa virgen es la leyenda, lo que siempre se ha contado en el pueblo, que es que esa virgen de cristal apareció en el pueblo como por arte de magia, nadie sabe muy bien por qué. Se sabe que se ha intentado reproducir muchas veces para tener copias y nunca se ha conseguido, porque es una especie de estampa que está dentro de un huevo de cristal y no se ha conseguido ni con las técnicas modernas hacerlo igual. Y se sabe que es muy milagrosa, ¿no? La gente de allí del pueblo te dice que es la típica imagen con la que todo el mundo ha tratado, porque, bueno, pues si tenías a un familiar enfermo, o si tu hijo se iba a la mili, o cualquier cosa, pues iban a pedirle a la Virgen de Cristal y aseguran pues que era muy milagrosa. Parece que los asesinos mataron a don Adolfo para llevarse a la Virgen de Cristal. Fijaos qué paradoja, ¿no? Si alguien es capaz de creer en la Virgen tanto como para pensar que es milagrosa y que esa Virgen pues te va a ayudar en el proyecto que tengas, ¿cómo puedes pensar que matando a un sacerdote pues te va a ayudar, ¿no? Y si no crees en nada, ¿cómo vas a robar una cosa que no tiene valor económico, ¿no? Esa es la Virgen de Cristal. Fijaos del tamaño que es. Me decían a mí en el pueblo que como mucho podría tener un valor de unos 200 euros. Es decir, este es otro de los asuntos misteriosos. Fijaos, no se trata de una historia puramente sobrenatural, pero a mí siempre me ha llamado la atención, porque esto es una madre, ahora que estamos de actualidad, ¿no?, con esta reivindicación de la mujer, del papel de la mujer, pues esta es una madre que decide en el año 33, bueno, en el año 33 es cuando ocurre el crimen, unos años antes decide que la mujer no está bien representada en el mundo, habla muy mal de las mujeres de su época, y entonces decide crear un ser humano perfecto. Ella ha tenido una pequeña prueba con su sobrino, se quedó al cuidado de su sobrino y descubrió pues que tenía un don para educarlo y lo convirtió en, no sé si os sonará, pero en el Mozart español, se llamaba Pepito Arriola. Y durante un tiempo pues fue de casa en casa tocando el piano pues como una maravilla andante, ¿no? Y es verdad que cuando su hermana recuperó al niño, pues este niño se desinfló de alguna manera, perdió ese protagonismo. Entonces ella dijo, pues voy a tener mi propia criatura, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, se decide encontrarse con un hombre, y ella lo dice así, encontrarse con un hombre varias veces hasta quedarse embarazada. Decía que ni siquiera se desnudaba durante las relaciones sexuales porque no quería sentir placer, o sea, era una cosa maquinal, ¿no? Y para sorpresa de todos, se queda embarazada de una niña. Da a luz en soledad. La cría de tal manera que le enseña con muy corta edad, habla 4 idiomas, termina la escuela, luego el bachillerato, luego hace la carrera de Derecho, está estudiando Medicina. Pero claro, llega a 17 años siendo una eminencia, dando conferencias, escribiendo en los periódicos, siendo una persona de izquierdas muy avanzada, que defendía precisamente, era experta mundial reconocida en sexología, ¿no? La apodaban la Virgen Roja precisamente por ese contraste. Ella decía que era virgen y hablaba de sexología a todo el mundo, ¿no?, sobre lo que tenía que hacer. Lo cierto es que con 17 años ocurre lo inevitable. Una persona tan inteligente, tan preparada, que se está relacionando con todas las personas importantes de la época, pues decide que está un poco agobiada por la presencia de su madre, que la acompañaba hasta las clases universitarias. No lo dejaba ir a ningún sitio sola. Y bueno, por la noche esta mujer entra con un revólver en su dormitorio y le da 4 tiros y la mata. La historia es tremenda. Si no la conocéis, os recomiendo que hay varios libros monográficos. Hay una película, Mi hija Hildegard, efectivamente. Para mi gusto no profundiza en lo que a mí me interesa del caso, ¿no?, que es toda la historia que hay detrás, toda la historia que tiene la propia mujer, ¿no?, cómo crea esta historia. Hay un libro maravilloso de Rosa Cal, que es una profesora universitaria de la Complutense, y bueno, lo tenéis recogido también en mi libro Dossier Negro, es uno de los capítulos. Bueno, este es un tema muy interesante, volviendo un poco a lo sobrenatural. Hay muchos asesinos que reconocen, pero no como una cosa retórica, sino como una pura realidad, que sus víctimas
se les aparecen y les atormentan. Es la venganza de la víctima, ¿no? Por ejemplo, uno de los asesinos famosos de la humanidad, que es Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, reconoció que varias veces tuvo que volver al lugar de los crímenes donde había matado a sus víctimas. Sabéis que este hombre utilizaba unas tijeras o un estilete y lo clavaba en el cuello para beber directamente la sangre de las víctimas, por eso le llamaban el vampiro. Era un asesino sexual, esto está muy relacionado, la sangre y el sexo están muy relacionados. Hago el pequeño apunte de que no os confundan, cuando se habla de un crimen sexual no tiene por qué haber una violación, por lo menos como nosotros la entendemos. El crimen sexual, el criminal sexual se excita o recibe placer sexual de la pura violencia, del control, del dominio que ejerce sobre sus víctimas. Para este hombre chupar la sangre del cuello era suficiente, ¿no? para conseguir lo que puede ser un orgasmo, ¿no? Tony King, por ejemplo, sabéis que no conseguía una erección. Él se excitaba llevando a las víctimas a la asfixia, ¿no? Y este caso es un caso también extremo y que ocurre en nuestro país. Este es un señor que se llama Bucekri, que comete varios asesinatos en nuestro país y se marcha a África. Y en África pues lleva una vida donde él mueve mucho dinero, vive muy bien, pero resulta que una de las víctimas se le aparece. Y vamos, este tema le llamamos el asesino atormentado, porque es que no le deja vivir. Dice que él vuelve a España, lo detienen en la frontera de Melilla y se entrega. Y les cuenta lo que le ha ocurrido. Este hombre va un día por la carretera y se le aparece su víctima y le hace tener un accidente de tráfico. Tiene un accidente de tráfico y dice que mientras está en el suelo se le acerca amenazante y le dice, tienes que enterrarme. Entonces este hombre tiene tanto miedo que dice, pero si es que ¿cómo voy a enterrarte si te tira a un pozo y tal? Dice, pues tú o me entierras o te vas a venir conmigo. Y el hombre le da tanto miedo que decide volver. Y vende todas sus propiedades en África, se deshace de su dinero, viene a España, se entrega. Su idea era llegar y enterrarlo él mismo, pero claro, lo detiene la policía en Melilla y confiesa que efectivamente se le ha parecido... Imaginaos esa policía fronteriza escuchando esta historia, ¿no? Que se le ha aparecido su víctima y que le dice, te perdono, pero tienes que enterrarme. Esto ocurrió en Pozo Estrecho, en los asesinatos en Murcia, y efectivamente se entregó a la policía y contó datos que fueron absolutamente comprobados, que había cometido dos cadáveres. Creo que no se pudieron recuperar. Yo seguí la historia varios años y empezaron a hacer una prospección para recuperar los cuerpos, porque había dos cuerpos en un pozo, pero las dificultades eran tan grandes. Acordaos de la historia del niño que cayó al pozo, son muy difíciles. Entonces se hicieron muchos intentos y creo que al final no consiguieron recuperar los cuerpos, pero sí evidencias de que lo que decía es verdad. Está en la cárcel y está tan tranquilo, porque él piensa que ya ha cumplido, ¿no? Él ha dicho que están allí, que le tienen que enterrar. A ver, aquí hay un elemento muy importante y es que es musulmán. Y claro, para los musulmanes, también para los cristianos, pero como los cristianos últimamente nos da todo un poco igual y estamos un poco otra cosa, pero los musulmanes sí se lo toman muy en serio esto del más allá. Y claro, el hecho de haberle privado a un hermano musulmán al que había matado del más allá y del cielo y tal, pues le atormentaba, ¿no? Mira, este es otro de los casos que a mí también me han llamado mucho la atención y que me han dejado un poco descolocado, porque como sabéis por mi vocación científica, yo no soy una persona entregada a la causa, lo saben mis amigos del grupo EPTA, lo que sí soy muy respetuoso porque sí que tengo claro que yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Y que a veces ocurren cosas que yo no puedo explicar. Cuando me preguntan por los medium y los crímenes, yo digo siempre que hay que tener todas las prudencias. El 99% de las veces que un medium entra en una investigación criminal es para joderla. Es así, ¿no? Pero cuidado, porque he dicho el 99%. ¿Qué pasa con ese 1%? Bueno, pues es un porcentaje que se acerca bastante a esto que decimos de la sensibilidad especial. Yo, por el tiempo que llevo trabajando en Cuarto Milenio, os puedo asegurar que hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje de personas que tienen una sensibilidad, no sé cómo funciona, creo que nunca lo sabré, pero que tiene una sensibilidad especial, ¿no? Y bueno, en este caso ocurre que aparece una mujer en el Monte Avenceñas, en Pontevedra, y aparece rodeada de unas velas. Al principio parece que no
que no tiene síntomas de haber sido asesinada, o no hay signos de violencias aparentes, luego se ve que sí, que tiene disparos, ¿no? Pero a priori la imagen que se encuentran los investigadores es una especie de ritual, ¿no? Habéis visto que titula incluso el periódico Sangriento Ritual Satánico. Bueno, se investiga, no se sabe quién es, no se sabe qué ha ocurrido con esta señora, realmente ha aparecido rodeada de unos elementos que distraen absolutamente, y entonces, bueno, un periodista del Diario de Pontevedra decide acudir a una meiga. De estas que hay en los pueblos de Galicia, si conocéis Galicia, sabéis que es muy frecuente que en los pueblos pues haya una persona que te coloca los huesos, o que te libra de los males de ojo, o que te ayuda a conseguir a tu pareja ideal con unos fluidos, ¿no? O con unos brebajes. Bueno, esto yo siempre he dicho que si a ti te ayuda y está dentro del sentido común, pues bueno, pero en Galicia la creencia siempre ha estado allí. ¿Qué pasa? Que esta mujer era muy respetada y nunca había hecho publicidad de lo que hacía ni nada, ¿no? Y se ve que esta mujer tenía algún tipo de contacto con el periodista hasta el punto que, bueno, lo consultó y dice, bueno, pues vete a preguntarle. Y bueno, deciden hacer una ouija. Claro, a mí todo esto, cuando me lo están contando, me parece pues ciencia ficción, ¿no? Me parece una película. Bueno, pues haz una ouija, haz lo que quieras, ¿no? ¿Qué puede extraer una mujer en su casa, que ni siquiera fue al lugar de los hechos, con una ouija? Bueno, pues resulta que extrae cosas muy interesantes además. Resulta que lo primero que dice es que no ha sido un ritual satánico. Con lo cual, bueno, descarta la primera hipótesis que había lanzado la policía, también por cómo había aparecido el cuerpo, ¿no? Dice que había sido un ajuste de cuentas, que la mataron en otro lugar y que la llevaron hasta allí en un caballo, que se llama Rosa y que el espíritu con el que ha contactado le va a dar un número de teléfono relacionado con el caso. Le da un número de teléfono y resulta que el número de teléfono es el número de teléfono de un lugar de Portugal donde esta señora trabajó, que se llamaba Rosa. La policía lo puede comprobar y comprueba efectivamente que eso es así y detiene a los asesinos. Y los asesinos son uno portugués y uno español. Por lo visto eran una especie de banda que iba por ahí robando y tal, y que habían matado a esta mujer por un desacuerdo. Y luego arrepentidos, pues la habían hecho una especie de homenaje. La habían llevado ahí al monte, le habían puesto unas velas y eso era el motivo del ritual. ¿Cómo sabía esta mujer eso? ¿Había participado en el crimen? No parece, ¿no? Entonces, ¿cómo le llegó esta información? ¿Fue a través de la ouija? ¿Fue intuición? Es que yo no lo sé. Pero bueno, el caso está ahí, está publicado y me ha parecido interesante traéroslo, ¿no? Otro caso absolutamente impresionante. Este que se llama Justicia de Ultratumba, no sé si lo conocéis, también conocido como el crimen de Caspe. Este es un hombre que tiene una relación con una mujer y la deja embarazada. Es la típica situación familiar en la que los padres de él consideran que están con una mujer que está por debajo de sus posibilidades, y ahora que se ha quedado embarazada pues aún más. Ella lo que le pide es que se casen. Total, que hay un tira y afloja y deciden irse de vacaciones, van hasta lo que llaman el Mar de Aragón y bueno, al poco tiempo vuelve él solo. Se ha ido con la mujer embarazada y vuelve él solo. Nadie le pregunta mucho, tal. Bueno, él dice que ella lo ha abandonado, que han discutido, lo ha abandonado, no saben nada, no se sabe de él, no se sabe del niño, ni de la mujer, ni nada. Y bueno, la madre, imaginaros, la madre de ella, desesperada. Bueno, total, estas cosas que pasan, que él reanuda su vida, se casa con otra mujer, pasan los años, la madre sigue buscándolo, llamando a la comisaría, y un día, pues hace una de estas cosas desesperadas y que normalmente acaban mal, que es llamar a una medium que pasa consulta en una radio de Barcelona. Claro, la cosa solo puede acabar como el Rosario de la Aurora, ¿no? Pero en este caso, sorprendentemente, la señora pues empieza a dar unos datos que son muy contundentes, ¿no? Le dice, para empezar, que deje de buscar a su hija porque su hija está muerta. Que además, bueno, que ha muerto de manera violenta, ¿no? Entonces, en esa misma emisora de radio trabaja Jorge Colomar, que es un detective que tuvo gran fama en un determinado tiempo. Entonces se hace cargo un poco de la investigación, de revisitar la historia. Se va a ver a este hombre que se llama Fernando Olmos y le pregunta. Y claro, nada más enfrentarse a este hombre se da cuenta de que algo falla. El hombre empieza a decir, primero le pregunta, bueno, ¿y tu mujer? ¿Y qué pasó con el embarazo y tal? Porque él cuenta que
en un momento dado, cuenta que, claro, que no sabían si tenía el niño, que habían pensado en abortar, tal, bueno, total. Pero cuando va a preguntarle el detective, él niega que estuviera embarazada. Dice, ¿qué embarazo y tal? Bueno, esto ya le saca al detective totalmente y dice, esto aquí ha pasado algo, esta mujer tiene razón, ¿no? Total, que él le da cuando ya le presiona y vuelve a hablar con él y tal, acaba reconociendo que sí, que la mujer murió. Pero que murió porque él fue a acompañarla a un sitio, se inventa una historia de que fue a un sitio para que la abortara, porque no querían tener el niño, porque su madre no quería que se casara con ella, bueno, estas cosas, ¿no? Y que empezó a sangrar y que se la llevó a Caspe, ahí al mar de Aragón y tal, para que descansara y que estaba sangrando mucho y que se murió, ¿vale? Total, que esta señora, la madre, vuelve a llamar a la vidente y la vidente le dice que es mentira. Que es mentira, que eso no ha sido así, que esta señora ha sido asesinada. Bueno, increíblemente se vuelve a interrogar a este hombre, el hombre lo niega todo, tal, pero dice que esto ocurrió en una caseta del mar de Aragón y tal. Entonces, van a esa caseta, muchos años después, han pasado 8 años desde que ocurrió el crimen. El señor prendió fuego a la caseta, en una caseta de pescadores que había allí. No había prácticamente nada más que escombros, y entre los escombros aparece esto que estáis viendo. Esto es un trocito de cráneo y tiene un agujero de bala. Ese agujero de bala es de un calibre 22, que es la escopeta que tiene él. Esto es demoledor. Con esto se descubre que efectivamente este hombre mató a su mujer, él se acaba derrumbando, lógicamente, y bueno, triunfa gracias a que esta madre llama a la vidente y a la que la vidente da estos datos, pues triunfa esa justicia del ultratumba, ¿no? Es como si la víctima hubiera estado presionando desde el más allá para que este hombre pagara sus penas, ¿no? Es que eso se hace. Yo soy vidente y medium. Te puedo explicar acerca de eso. Todos somos vidente y medium. Tenemos unas neuronas en el cerebro. Aquí están los instintos primitivos. Entonces, a medida que la sangre va a neuronas más arriba, el aire es un periódico, ¿no? Es el espejo. El aire es un espejo donde te trae, que es la justicia divina, todo lo que piensas, sientes y tus silencios, te lo trae el aire como un espejo. Y Gandhi decía, el aire es un espejo. Entonces, a medida que tienes pensamientos más elevados, pues el aire se vuelve un periódico de archivos acásicos. Entonces, ves en el aire todo lo que quieras saber de pasado, presente y futuro, lo ves en el aire. Perdona este inciso, yo estoy todo el día en silencio, ha sido mi corazón quien te lo ha dicho. No te preocupes. Sí, llevo toda la semana, la verdad es que me han traído de Los Ángeles volando hoy en un taxi, ¿no? Y yo no sabía por qué. Llevo toda la semana viendo a la Virgen del Cristal y la primera vez que oigo hablar es ahora de ella. Y es una Virgen que me trae un milagro. Bueno, yo vuelvo a repetiros que como yo solo soy un humilde periodista, es decir, no hago más que trasladar lo que me contáis y tratar de hacerlo de la manera más honesta, pues a eso me limito, ¿no? Como vuelvo a repetir, para mí el asunto de la evidencia y de ser medium es un misterio absoluto. Con el máximo respeto a todo el mundo, yo no sé de qué manera las personas que dicen que son videntes o que demuestran videncia obtienen la información, pero sí os puedo decir que he presenciado, tanto con Paloma Navarrete como con Aldo Linares, y con esta historia voy a terminar para dejaros espacio a vuestras preguntas, he comprobado cómo son capaces de extraer información de una manera que yo no comprendo, ¿no? Estáis viendo una fotografía, esto ocurrió en Elda, en Alicante, en un lugar que se llama la Casa de Adelina. Es una casa que está a 3 o 4 kilómetros de la localidad de Elda. Para que sepáis cómo trabajamos cuando hacemos una investigación de estas características, nosotros nos llevamos a Aldo prácticamente secuestrado, en este caso. Nosotros solemos ir el día anterior, hacemos la investigación para el reportaje, recopilamos los testimonios, buscamos la prensa y luego pues a Aldo le contacta a producción y le dice: Aldo, tienes que coger tu nave a Alicante. Y Aldo va a Alicante. Sus seres queridos no saben si va a volver. Él tampoco. Él me imagino que irá rezando todo el camino diciendo: pues estos tíos a ver todo qué van a hacer. Porque imaginaos el papel, creáis o no creáis en los medios, en las videntes. Unos tipos de cuarto milenio te llevan a un sitio que vete tú a saber dónde, a grabarte según tú llegas y bajas, a ver qué pasa. Esto es así.
A ver, con la seguridad de que, hombre, si por ejemplo llega Aldo a un lugar y porque yo también entiendo, si es verdad que hay un contacto y tal, entiendo que esto no es 24 horas y habrá veces que no obtienes información, ¿no? Lo cierto es que yo le llevo a este lugar por una razón. Yo le llevo porque en el año 77, creo recordar, hay allí un suceso, en agosto de 77, hay un suceso tremendo, ¿no? Esto es un hombre que está casado con una mujer 20 años más joven, muy celoso, y que lo que hace es construir una casa en las afueras de una localidad, aislada de todo, en medio de una montaña, para tener allí a su mujer y que no tenga contacto con nadie. Entonces, bueno, él va, viene, había sido guardia civil, luego estuvo en un bufete de abogados y tal, él iba a Alicante, volvía y su mujer estaba allí. Para que no se aburriera, pues adoptaron una niña y allí estaban. Y claro, un día parece ser que esta mujer, desesperada, pues bajó a una cantina que había como a 2 kilómetros en un campo de tiro, que es lo más cercano que hay allí, y bueno, pues al volver, pues el marido se debió enterar de que había salido de casa o que había tenido relación con... y tuvieron una fuerte discusión. Y durante esa discusión, delante de la niña, le pegó un disparo en la cabeza y la mató. No se preocupó, delante de la niña llorando, con un perro que tenían ladrando, la arrastró unos metros fuera de la casa, ya os estoy diciendo que está muy aislada, y la dejó allí entre las piedras, le echó unas piedras encima, la dejó. Como el perro ladraba mucho, pues también lo mató. Y se ve que la niña pues se debió callar, porque la niña dijo, he visto que aquí esto no... O sea, dijo, bueno... Entonces, bueno, es una historia terrorífica porque pasaron varios años en los que la niña estuvo en un colegio interna y cuando volvía a la casa estaba encerrada. Entonces, pasados esos años, la niña, no sabemos cómo, consigue escapar e ir hasta Alicante y contacta con la familia de la madre, de la madrastra, vamos, de la madre adoptiva, ¿no? Y les cuenta lo que ha pasado, lo que ella presenció siendo niña, ¿no? Van hasta allí, encuentran el cuerpo, el asesino ya había huido y, bueno, lo acabaron localizando y este hombre murió en la cárcel, es decir, lo condenaron y murió en la cárcel. Total, que yo meto a Aldo en un tren, no literalmente, pero vamos, prácticamente, lo recogemos en Alicante, ya Aldo, el pobre, ni siquiera pregunta dónde va, ya le entretenemos hablando de otras cosas, a veces yo le pongo un nombre en clave al lugar donde vamos, ¿recuerdas aquel lugar que llamaba Constantinopla todo el rato? Vamos a Constantinopla y tal. Y bueno, Aldo va normal hasta que llega a un sitio y yo le digo, bueno, es aquí. Imaginaos lo que es en las afueras de un pueblo como Elda, donde solo hay una montaña y una casa. Os lo digo para que el que pueda tener la duda de que, bueno, Aldo es un tipo con mucha imaginación, capaz de hilar una historia. ¿Qué se te puede ocurrir en una casa aislada en medio de la nada? Pues 1000 cosas, ¿no? Aquí que puede haber una secta, ha habido una masacre. No. Entonces, Aldo nada va a bajar del coche, se pone automático. Él siempre dice, mira qué frío me pongo, tal. Para mí es muy impresionante, os lo cuento porque, claro, imaginaos, yo soy una persona que tira escéptica, ¿eh? Lo que pasa es, claro, cuando ya ves determinadas cosas, pues dices, bueno, no sé de qué manera ocurre, pero ocurre, ¿no? Y Aldo, lo que sí puedo decir es que un tipo absolutamente honesto, igual que Paloma. Además, Paloma no hace falta que digamos nada, ya la veis cómo habla y lo que dice y con total naturalidad, ¿no? Y normalidad. Pues Aldo igual, él se pone en modo búsqueda, tira para la casa a toda velocidad, tienes que ir detrás con la cámara grabando, os aseguro que él no sabe nada y os aseguro que nosotros grabamos en plano secuencia, es decir, desde que él baja, le estamos grabando hasta que terminamos un poco la investigación, ¿no? Que suele durar pues una media hora, 40 minutos, porque él va hablando, le gusta moverse, ¿no? Y es impresionante, porque es que él nada más bajar, lo primero que dice, esa casa está construida ahí para un fin. O sea, no es una casa que se ha puesto por algo. Empieza a ver, incluso llega a ver, quiero recordar que llega a ver como una reminiscencia del asesino. Que dice, hay alguien que nos mira por la ventana, tal. Bueno, total, nada más llegar a la casa, ya dice que haya habido un crimen de sangre, que ahí había violencia conyugal, es decir, que había una mujer a la que le pegaban, que sufría y que estaba allí, atrapada, porque todo esto, la vertiente sobrenatural que tenía el reportaje es que decía la gente que la gente iba por allí a hacer senderismo, que se oían gritos en la casa. Y entonces, bueno, dice que efectivamente que allí está atrapada esta mujer y que ha pasado esto. Y además dice una cosa que a mí es lo que más me impresionó, que dice, la historia ocurre aquí, y señala una parte de la casa y dice, y continúa afuera. Y digo, bueno, pero ¿cómo es posible esto?
Dices, y sale, yo os aseguro que no tenía los datos, ni los tengo hoy, del lugar exacto del cuerpo. No sé exactamente dónde lo dejó, sé que estaba como a 20 metros, tal, pero es que Aldo fue a una zona y dijo, y continúa aquí. Entonces, claro, ya lo que ustedes quieren creer o lo que vosotros queráis creer, ¿no? ¿Cómo es posible que entre todas las cosas que se te pueden ocurrir, pues acabes diciendo cosas que entran dentro de la historia que tú has ido a contar, ¿no? Porque esa es otra. Si tú eres capaz de percibir algo, ¿cómo es que percibes justo esa historia, ¿no? Que no ha ocurrido, en ese lugar no había ocurrido otra cosa, porque era una casa, pero ¿y si vas a un palacio antiguo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo ocurre, ¿no? Y nosotros contamos lo que ocurre con la honestidad con la que contaría un crimen o cualquier otro hecho, ¿no? Así que, bueno, sin más, os agradezco mucho que hayáis soportado el tostón que os he dado sin detenerme ni un minuto, y no sé cuánto tiempo tenemos, pero tenemos... ¿Sí? Pues tenemos tiempo para unas cuantas preguntas, ya cuando vosotros queráis. Sí, dime. Yo tengo la pregunta de cuando estás investigando algo... Hola, perdón. Cuando te pones en una investigación que, digamos, le pones muchísimo empeño y te encuentras que no hay nada, que es todo un fraude, ¿te decepciona? O sea, ¿te lo llevas a lo personal? No, porque para mí es igual de interesante. Es decir, nos hemos encontrado con alguna historia en Cuarto Milenio que hemos contado que luego no resultaba lo que nos habían contado que era. Piensa que la historia es igual de interesante. Por ejemplo, incluso en este caso, me hubiera decepcionado si Aldo llega y me dice, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por no salirnos, si Aldo llega y dice, no veo nada aquí, no hay nada, pues hombre, te decepciona porque dices, joder, yo quiero ver esta magia, ¿no? Porque lo que ocurre ahí es una especie de magia, ¿no? Llega, además, yo no recuerdo si ese fue el primer caso que hice contigo o el segundo. El primero fue el de la casa del museo, de la cocina. Es verdad, sí. Bueno, el primero fue todavía más impresionante. Es que ahí fue donde me dejó Aldo muerto, que no sé si os acordáis, es el tema este de Mingote, que llegamos allí, es una casa, museo, que antes había sido pues un viejo convento, en Daroca, y dicen que ha pasado todo tipo de fenómenos. Y resulta que llega allí Aldo, el día anterior habíamos estado con Nacho Navarro, que se asustó muchísimo porque veía cómo se movía una cortina, alguien se acercaba, bueno, no sé si os acordáis, se tocaba el piano, y llega allí Aldo y bueno, pues inmediatamente ve, donde había visto Nacho que se movía, ve al fantasma. Y empieza a seguirlo y tal. Y yo, esa era mi primer contacto con Aldo. Y yo digo, ojo, este tío. Y venga a ir para un lado para otro, venga corriendo detrás de él, tal. Y claro, de repente, ya cuando llega, porque yo había vivido con Nacho esos momentos de tensión, y Nacho era un tipo creíble, porque era un tío absolutamente escéptico, ahora ya no. Ahora ya está entregado a la causa, porque claro, le han pasado muchas cosas, más cosas que a mí, muchas más, ¿no? Pero claro, en aquel momento estaba aterrorizado, dice, es que hay alguien aquí. Y cuando llega Aldo dice, está aquí. Y no solo eso, es que luego recorriendo la casa con él, vimos moverse la cortina. Eso es muy frustrante. Seguro que vosotros habéis tenido alguna experiencia. Cuando tú le cuentas a alguien algo como esto, y te miran como si estuvieran loco, dices, bueno, vale, entiendo que si no has estado allí... Pero es que yo vi moverse la cortina y no había razón aparente, o sea, no había corrientes de aire, no había nada, era un cortinón de esos de teatro que no hay Dios que lo mueva. Y se movió delante de nosotros, y se movió la lámpara. Pero bueno, eso hasta cierto punto yo estaba en un rollo que además cuando estamos allí grabando... Es como que estás con el chip del trabajo y entonces no te impresiona tanto. No sé cómo es el efecto cámara, ¿no? Si yo estoy solo allí seguramente estaría llorando de miedo, pero como estoy con la cámara tal. Y claro, llega un momento, ya me tenía fascinado Aldo con su magia, tío, esto es tremendo, Nacho allí llorando, tal, esto es tremendo. Y de repente llega Aldo y se va a una pared y dice, ¿quién es este? Y se me vino el mundo abajo. Digo, joder, macho, qué fácil. Ahora me va a decir que ese es el fantasma, tío. Que eso es lo fácil, ¿no? Lo sencillo. Ha visto una foto y se va el primero. Pues no. Tócate las narices, va allí, que además Aldo debía desconocer la fotografía, porque la fotografía es de un tipo bastante conocido, que era Antonio Mingote, que era un dibujante, como todos sabéis y tal. Y Aldo no lo conocía o no cayó en ese momento y te dice, ¿quién es? Digo, pues mira, es Antonio Mingote, que es que tiene aquí unos elementos, porque eran amigos de la familia y dibujos y tal. Y dice, es que este hombre, el fantasma, mira a este hombre y está como orgulloso. Y digo, tócate las narices, o sea, que no es este. No es este, tal. Y entonces se pone a recorrer, ya sigue Aldo por toda la casa,
Se pone a recorrer y pues como está hoy lleno de fotografías y tal, había una mezcla tremenda, ¿no? Y acaba llegando una fotografía pequeñita que hay entre 300 fotografías y dice, ese es el fantasma. Bueno, pues resulta que en uno de los rincones del museo que tenía ahí de Mingote, tenían un pequeño apartado para el padre de Mingote, que era músico, menos conocido, pero también muy reconocido en Aragón, se llamaba Antonio Mingote, y dice, ese es el fantasma. Y digo, este tío es un crack. Yo no sé si era el fantasma o no, pero si ha tenido la imaginación de hilar esto, es un crack, ¿no? Y claro, lo segundo fue llevarlo a la casa de Adelina, ¿no? Y bueno, me he liado con otro rollo, pero a lo que te quería contar es que a mí no me decepciona que una historia sea un fraude. Periodísticamente nos vale igual. Yo voy a investigar una historia, resulta que es un fraude, y digo, pues esto es un fraude. Nos han venido aquí y nos han engañado. Nos han engañado, pues es un titular. Bueno, no nos han engañado porque os hemos pillado. Hombre, tenemos la experiencia, todos podemos fallar, pero tenemos la experiencia de que cualquier historia pasa por muchos filtros. Escuchamos a todo el mundo, porque todo el mundo merece ser escuchado, pero también hay que ser humilde. Es decir, yo creo que muchas veces nos engañan nuestros sentidos. O sea, nosotros mismos somos víctimas de nosotros mismos. No es que estemos mintiendo. Para ti ocurren las cosas como las estás contando, pero muchas veces la explicación no es sobrenatural. Entonces, bueno, si no lo es, no pasa nada, ¿no? Pero tú estás igual de agobiado o igual de agobiada, ¿no? El grupo estas seguramente tiene mucha más experiencia que yo, podrá contar muchos casos en los que han ido y no pasaba nada, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, con Clara Tahoces, estoy recordando ahora un caso, a hacer un supuesto poltergeist en San Sebastián de los Reyes. Y fuimos con Clara y ya no me acuerdo si vino alguien más, pero total, acabaron descubriendo que no, que esta persona no estaba sometida a un poltergeist, estaba bajo una crisis de histeria. Es decir, para ella lo que ocurría era real, pero no era una cosa sobrenatural, ¿no? Y para mí es igual de interesante, es que me parece igual de fascinante. ¿Alguna pregunta más? Dime. Sí, yo quería preguntarte, de todas las hipótesis que hay y ha habido sobre los crímenes de los Galindos, ¿cuál es para ti la más creíble? Bueno, pues para mí es obvio que cada vez nos acercamos más a la verdad. Ahora sabéis que ha salido el hijo del marqués. Parece que lo que ha dado es un bombazo, pero siempre se ha sabido o se ha sospechado, porque no hay pruebas sólidas, pero siempre se ha sospechado que tanto el marqués como su ayudante, hombre de confianza, pues estaban implicados de alguna manera en el crimen. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero, se habla de un impacto de bala en su coche, en el coche del marqués, que tenía un impacto que él dijo que era de una piedra, pero que se parecía demasiado a un impacto de bala. Luego él echa a todo el mundo de allí, a la Guardia Civil, cuando está reciente del crimen, y duerme en el cortijo. ¿Quién hace eso? Es que eso ya simplemente es... ¿Qué pasa? Que estamos hablando de una época en la que los marqueses, los señores de la nobleza, pues tenían mucho peso sobre incluso las investigaciones policiales, que no eran ni mucho menos las de ahora. Ten en cuenta que cuando entra la prensa allí, coloca los objetos para hacer las fotos más bonitas. Es decir, la escena del crimen fue un cachondeo tremendo. Pero vamos, es muy probable que la causa fuera una causa económica, que querían tapar y que cometieron una serie de asesinatos terribles para taparla, ¿no? Yo no sé si las cosas ocurrieron como dice el hijo. A mí me parece que bueno, la teoría que él pone sobre la mesa de que su padre y el apoderado allí estaban presentes pero no cometieron los crímenes, sino que había un asesino despiadado que fue el que fue matándolos a todos, me parece muy de película. Entre otras cosas porque si existiera una persona así, esa persona se hubiera delatado. Es decir, una persona que es capaz de cometer 5 crímenes de manera salvaje, como tarde o temprano hubiera cometido otro hecho delictivo y finalmente lo hubieran detenido y seguramente hubiera acabado contando que yo soy el de los Galindos. Entonces, bueno, a mí me parece que lo que está claro es la implicación de los dueños del cortijo y de sus hombres de confianza, ¿no? Y bueno, se les fue de las manos. No sé si la idea inicial era matar a las 5 personas que mataron. Parece que al tractorista Ramón Parilla no estaba allí, pero yo creo que tanto los dos matrimonios, como el capataz y su mujer, como el otro tractorista y su mujer, sabían algo, y creo que los 4 eran objetivo del crimen. El hijo dice que no, que el hijo dice que los otros 2 llegaban en el 600 y los mataron, pero bueno,
les hicieron venir al Cortijo, la mujer, Amparo, hacía muchos años o muchos meses que ya no iba al Cortijo, y la hicieron ir ese día. Dicen que era para cuidar a la esposa, a Juana, la esposa del capataz, pero bueno, que hicieron que fuera el marido y ella, los dos a cuidar, bueno, poco rebuscado. Total, ya da igual porque ha prescrito, el asesino aunque saliera en los medios de comunicación y decía, fui yo, no pasaría nada. Y bueno, esta novedad lo que sí que tiene de importante es que, oye, que un hijo salga en la televisión diciendo mi padre estuvo implicado en el crimen y lo quiero decir, pues hombre, tiene ese valor, ¿no? Pero yo pienso que la reconstrucción que hace de los hechos, pues bueno, la hace con los elementos que él tiene, que no tienen por qué coincidir con la lógica policial, ¿no? O la lógica criminalística, ¿no? Oye, perdona, yo te voy a hacer una pregunta porque ha quedado un poco siempre en suspenso. Los marqueses de Urquijo. Hubiéramos dado, el grupo nuestro, daríamos todo porque nos dejaran entrar en esa casa. Ahora, ahora. Voy a decir una cosa tengo en la residencia al único que lo sabe. No, yo ya no hablo vamos sí, a ver. No, por un lado es lo que él opina. Bueno, pero vamos a... Sí. Si sabe qué pasó, está bien que nos lo cuente. Primero hay que saber. El pobre hombre morirá sin decirlo porque tiene un Alzheimer increíble sí. Y además está en Bueno, pero reconoce que es un punto de interrogación tremendo. Sí, bueno, el de los marqueses de Urquijo, y por eso precisamente me acuerdo que muchas veces lo hemos hablado, que vamos, daríamos lo que fuera porque nos dejaran entrar en esa casa hoy. Sí. No, porque pero bueno. No te digo nada, entre Paloma y Aldo, ahí ventilábamos todo, pero de una manera maravillosa, vamos. No me cabe ninguna duda. Es más bien para vosotros, porque es por el tema de Alcácer. Ya, pero bueno, Alcácer no tiene nada que ver con Urquijo. No, bueno, pero pues... digo, si no iríais allí. No, pero lo de Alcácer fue más evidente, pienso yo. Lo de los marqueses de Urquijo es que fue una serie de teorías de enredo ahí, que se dijo que era uno, que bueno, pues estamos todos convencidos que no fue, pero ese enigma, ese nudo que hay ahí en los marqueses, ¿tú tienes algún dato que se haya sabido nuevo? Pues fíjate, no, para nada. Yo, fíjate, pienso que sí que se sabe. Yo pienso que Rafael Escobedo fue el asesino de los Urquijo y que contó con la ayuda del hombre huido, que entrevistaron en... Ah, bueno, sí, ya sé. Sí. Y que probablemente fueron varios, pero que estaba claro que lo que querían es quitarse al marqués de encima para heredar la fortuna, ¿no? A partir de ahí, bueno, ya sabes que las implicaciones familiares, sí, ahí todo eso no se puede llegar más allá porque, bueno, la policía no logró solucionarlo. Pero yo sí creo que esta teoría de que Rafael Escobedo fue una persona que pusieron ahí para que no pagaran los culpables, no lo sé. Para mí fue el asesino, para mí sí. Pero bueno, es un caso complicado también. Esta frustración que tienes tú, bueno, a mí me encantaría que pudierais ir, porque esto abriría otra vía, ¿no?, que yo desconozco. Pero la frustración que tienes tú es muy normal cuando te dedicas a la criminología, porque por desgracia nosotros no podemos ver, como podría ver a lo mejor Aldo, lo que ha ocurrido. Ni siquiera los grandes expertos de la policía y la Guardia Civil pueden ver así, como CSI, ¿no?, que luego ves lo que ha pasado y dices, qué bien, eso es muy satisfactorio. Pero la desgracia es que muchas veces la policía y la Guardia Civil tiene esa frustración de que tiene ciertos elementos que señalan en una dirección, pero a veces no tienen las pruebas, por ejemplo, ni para meter a la persona en la cárcel. O sea, es complicado. Mira, perdona, es un segundo. ¿Qué peso específico tendría la opinión de un vidente, de un medium de renombre? ¿Qué peso específico tendría ante la policía? Ninguno. ¿Se podría volver a ver un caso en ese sentido? O sea, es un tema... De manera oficial no. De manera oficial no. La única... Cuidado, es que se hizo un programa paralelo a eso en 1995, cuidado, con videntes y medios, Sí. y relacionado con las niñas de Alcácer. Es que es muy delicado. Yo ese tipo de investigación solo se puede hacer, pero por una razón muy sencilla que todo el mundo comprenderá. Aquí hay que proteger a las víctimas siempre del dolor, y el dolor de una persona que pueda decir, por ejemplo, dónde está un desaparecido, es mucho mayor si hay alguien que lo dice y está mintiendo.
que si das un dato correcto. Entonces, si vas a dar un dato correcto, siempre lo puedes decir de alguna manera a la policía. Yo te puedo asegurar, porque sé que además es así, que algunos policías que yo conozco han recibido datos a través de personas con sensibilidad especial y los han comprobado. Es lo que puedo decir. Algunas veces han sido correctos. ¿Cómo se hace esto? Esto lo voy a negar, aunque está siendo grabado, no lo estoy diciendo, ¿eh? ¿Cómo se hace esto? Pues tú encuentras una prueba y luego justificas cómo la has encontrado. Sí. Porque el fin justifica los medios. Es decir, si tú pudieras llegar a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo porque te lo ha dicho un vidente, luego tú no ibas a decir, me lo dijo un vidente. Pero dice, mira, porque además es más fácil reconstruir hacia atrás. Es decir, tú ya tienes el cuerpo y dice, resulta que sabemos que Carcaño frecuentaba este lugar, como hemos encontrado estos datos, hemos ido hasta aquí y tal, lo hemos encontrado. Entonces, que no es lo habitual, también lo digo, que no es lo habitual y que no es lo habitual que los medios den datos correctos. Pero bueno, hay por ahí algunos casos criminales en los que ocurre por casualidad, porque esa persona tiene una sensibilidad o una intuición especial. No lo sé, pero bueno, hay casos en los que sí. Bueno.